Muy buenas de nuevo, amigos y amigas, y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast El Arte de los Idiomas, en el que, como siempre, voy a hablar de un nuevo tema relacionado con el aprendizaje de idiomas, ¿sí? Y un nuevo tema en el que, como siempre, voy a exponer mis ideas sobre un tema específico para ayudaros a comprender que todos podemos aprender cualquier idioma disfrutando del proceso. Estoy totalmente convencido. Lo repito en todos los episodios, pero no me cansaré de hacerlo porque, como decía, estoy totalmente convencido y, y quiero que el mayor número de personas posible se dé cuenta de esto, ¿sí? Porque yo he vivido ambas caras de la moneda, por decirlo de alguna manera, en mi propia piel y o sea, es como el día y la noche, es totalmente diferente, ¿vale? Y nada, una vez dicho esto, vamos con el tema de hoy. Vamos. Y hoy quiero hablar de lo que yo llamo la combinación ganadora. Combinación ganadora para aprender un idioma. Y a lo que me refiero es a la combinación ganadora de las características que tiene que tener cualquier recurso, actividad, etcétera, de la que disfrutamos para ayudarnos a aprender el idioma, ¿sí? Por supuesto, antes de hablar de esta combinación ganadora, es totalmente clave que el mensaje sea comprensible, como lo digo siempre, ¿sí? Entonces, independientemente del recurso del que estemos hablando, es necesario que el mensaje sea comprensible para que el proceso funcione, ¿sí? Para que continuemos aprendiendo el idioma que queremos aprender. Porque, como siempre, si no entiendes lo que estás escuchando, es simplemente ruido y no te está ayudando, ¿vale? Pero una vez dicho eso, a lo que me refiero con la combinación ganadora es que cualquier recurso, actividad, clase, etcétera, para mí tiene que cumplir dos cosas, o dos características, y es que, uno, que utilice un lenguaje lo suficientemente sencillo para ayudar a la comprensión, que, como decía anteriormente, es clave para el éxito del proceso, ¿sí? Pero al mismo tiempo, dos, que sea lo suficientemente complejo desde un punto de vista intelectual, o desde un punto de vista del mensaje, desde un punto de vista del tema que estamos tratando, para que sea interesante para la persona y además para que de alguna forma la persona como que esté tan interesada en el mensaje en sí que se olvide un poco, por supuesto que se olvide de la forma, de la gramática, etcétera, pero incluso que se olvide hasta cierto punto de que está escuchando un idioma diferente. Sí, ahora explico todo con ejemplos, ¿vale? Entonces, pues voy con el primer ejemplo. Por ejemplo, si nos fijamos en los libros infantiles, por ejemplo, historias infantiles, que desde el punto de vista de una persona que quiere empezar a aprender un nuevo idioma pueden ser muy interesantes, ¿sí? Porque son más sencillos que no una serie, una película, ¿no? Pero el problema que le veo a muchos es que los libros infantiles hablan de temas intelectualmente muy sencillos, por decirlo de alguna forma, lo cual no está bien ni mal, simplemente lo estoy expresando, ¿sí? Pero a la vez su lenguaje no es tan sencillo como podría parecer para que sea adecuado para una persona que quiera aprender el idioma, ¿vale? ¿Por qué? Porque si os fijáis, en muchos cuentos, libros infantiles, utilizan mucho como ese lenguaje literario, por llamarlo de alguna manera, del érase una vez y vivieron felices para siempre, no sé, en un reino muy distante, en las cimas de las colinas, no sé cómo, no encuentro las palabras ahora mismo, ¿no? Pero sí, es como ese lenguaje literario en un reino muy distante, bajo la bruma del rocío de la noche, no sé, estoy soltando palabras así que me vienen a la cabeza, ¿no? Pero como que hablan de conceptos intelectuales o de la historia en sí muy sencillos, pero a la vez el lenguaje no lo es tanto. Entonces no es tan comprensible como debería serlo, de acuerdo con
con el tipo de tema al que se refieren. No sé si tiene sentido, o sea, no sé si lo estoy explicando bien, ¿vale? Entonces, en el caso de niños, o sea, puede que esos temas intelectualmente más sencillos sean necesarios, ¿sí? Pero, en el caso de un adulto que bueno, no lo sé, eso lo digo ahí, pero en el caso de un adulto que quiera empezar a aprender un nuevo idioma, quizás que el tema de la historia en sí sea tan sencillo hace que no sea tan interesante como podría ser otro tipo de recurso diferente. Sí, pues yo qué sé, pues muchas veces la trama de las historias, digamos, es muy sencilla. ¿Sí? Pues, un chico o una chica que vive con sus padres, que va a caminar al bosque. Me explico, ¿no? Entonces, para mí, digamos que este caso concreto de las historias infantiles le dan la vuelta a esta combinación ganadora de la que yo estoy hablando, y por eso no acaban de ser tan interesantes, porque la trama desde un punto de vista intelectual es muy sencilla, lo que no llega a enganchar, no llega a ser tan interesante para los adultos, y por otra parte el lenguaje tampoco es tan sencillo como debería, ¿sí? Que es lo que necesitamos para aprender el idioma, ¿vale? Entonces, a lo que me refiero es que para mí la combinación ganadora es exactamente lo contrario. Es decir, y esto vale para estudiantes, pero también para profesores que quieren ayudar a sus estudiantes, claro. Sino encontrar la forma, o sea, encontrar los recursos, o la forma, si eres tú el profesor, de crear las historias, etc. En un modo en el que seas capaz de crear la historia o de expresar los conceptos con un lenguaje lo suficientemente sencillo para que sea comprensible, pero a la vez que la trama o el tema de la historia o que desde un punto de vista intelectual sea lo suficientemente compleja como para que sea divertido e interesante para el aprendiz del idioma, ¿sí? Y pues no sé, pues ejemplos que se me vienen a la mente, por ejemplo, pues en el caso de los juegos de mesa, por ejemplo, que comentaba hace un par de episodios, los juegos de mesa en sí, en su mayoría, son relativamente sencillos de explicar. O sea, quiero decir, puedes utilizar un lenguaje sencillo para explicarlos, ¿vale? Pues yo qué sé, el objetivo es conseguir puntos, mover esta ficha aquí y acá para que... O sea, que el lenguaje en sí es relativamente sencillo, ¿vale? Pero al mismo tiempo, puedes utilizar el lenguaje sencillo para hablar de complejos intelectualmente más... No complejos, de conceptos intelectualmente más complejos que lleven a esa persona a meterse tanto en la historia o en el juego que hasta cierto punto, como decía, incluso se olvide que está escuchando un idioma diferente, ¿sí? Pues, no sé, puedes hablar con lenguaje sencillo, pero de las estrategias que estás utilizando. Pues no sé, se me viene a la mente el ajedrez, por ejemplo, que puedes hablar de los movimientos que estás haciendo, ¿sí? Es un ejemplo, ¿sí? No estoy diciendo que utilices el ajedrez para aprender, sino como ejemplo ilustrativo de esa combinación a la que me refiero. En el ajedrez, por ejemplo, lo puedes explicar con lenguaje bastante sencillo, pues cómo mueven las piezas, etcétera, cuál es el objetivo, pero después, y siguiendo con ese lenguaje sencillo, puedes explicar conceptos abstractos un poco más complejos de, pues, por qué estás realizando este movimiento. O sea, estás explicando la estrategia, haciendo que la persona entienda que realizas este movimiento porque piensas que la otra persona puede realizar este otro, y entonces quieres contraatacar de esta forma, ¿vale? No sé si me explico, ¿sí? Y al final también es lo que pasa con las series, las películas, etcétera, ¿no? Con la trama de las series y de las películas, que es lo que las hace tan interesantes, digamos, ¿no? Que no es que el lenguaje sea excesivamente complejo, que bueno, depende de la serie, pero bueno, es decir, en su mayor parte se puede utilizar un lenguaje común que todos utilizamos en el día a día perfectamente y no hace que el capítulo sea menos interesante, ¿sí? Pero lo que realmente nos lleva a apreciarlas tanto y a disfrutarlas tanto es la trama compleja por detrás, ¿sí? Como decía, es decir, que esta persona concreta está actuando de esta manera porque quiere
no sé, controlar a esta otra persona o quiere que esta otra persona realice una cierta acción o de una forma psicológica quiere... No sé, estoy soltando cosas que se me vienen a la mente, ¿no? Pero creo que en general, más allá del aprendizaje de idiomas, las tramas, las sorpresas, o sea, todo ese sistema de cosas del que hablo es lo que hacen que las series o las películas sean realmente interesantes. Pero concretamente en el aprendizaje, en el aprendizaje de idiomas puedes conservar ese interés y además explicarlo de una forma un poco más sencilla para que el mensaje sea comprensible. Y por poner otro ejemplo también, pues en el caso más particular, más concreto de una clase de idiomas en la que creas una historia, por ejemplo, pues claro, siempre puedes crear una historia en la que el concepto de la trama sea muy sencilla, ¿sí? En el sentido de pues un personaje principal que vive aquí o allá, que va a visitar a un amigo no sé dónde, que le gusta, no sé, jugar a no sé qué. ¿Me explico? O sea, como todo muy lineal, muy sencillo, ¿vale? Que es al final, como en general esta forma de enseñanza basada más en las historias, en su mayor parte es utilizada, pues no sé, no es que en su mayor parte sea utilizada, sino que comenzó a utilizarse en colegios, etcétera, con niños. Entonces, veo que uno de los problemas es que las historias generalmente son un poco sencillas desde el punto de vista intelectual para los adultos, ¿sí? Mientras que creo que no necesita ser así necesariamente, ¿no? Sino que puedes utilizar un lenguaje sencillo, pero hablar de conceptos intelectuales más complejos, ¿vale? O crear tramas más complejas, etc. Pues no sé, en el que puedes, en lugar o sea, cosas que se me vienen a la cabeza, en lugar de crear una descripción del personaje desde el punto de vista físico sencillo más superficial, que también está bien porque ayuda a escuchar palabras nuevas y etcétera, ¿no? No sé, en lugar de quedarte simplemente en que la persona es alta o baja, de Brasil o de Canadá, etcétera, pues también puedes entrar en el terreno de las emociones, de que por qué actúa de una manera o de la otra, ¿sabes? Y son cosas que puedes explicar utilizando un lenguaje sencillo, pero que hablan de conceptos más profundos o más complejos o intelectualmente, ¿cómo decirlo? O que suponen un reto intelectual más grande para que el estudiante o el aprendiz de idiomas se olvide un poco, como decía, de que está aprendiendo, de que está escuchando un idioma diferente, ¿sí? Y por supuesto se olvide completamente de centrar su atención en la gramática, terminaciones, conjugaciones, etcétera. Y digamos que su atención esté más centrada en la trama de la historia en sí, porque uno, es tan interesante que quiere descubrir lo que pasa, y dos, al ser más complejo necesita estar concentrado en lo que pasa en la historia, ¿sí? Para no perder el hilo de la historia, digamos, ¿vale? Entonces, creo que esa es realmente una combinación ganadora, que tanto como aprendices de idiomas, tanto como aprendices como profesores, ¿sí? Debemos intentar buscar siempre, porque creo que uno, la primera premisa ayuda a que el proceso siga funcionando, porque el lenguaje es lo suficientemente sencillo para que esa persona lo entienda. Y dos, como decía al principio, va a ayudar desde el punto de vista de la motivación, también del disfrute de la actividad o recurso concreto, etcétera, porque es lo suficientemente compleja desde el punto de vista intelectual para mantenernos atrapados o entretenidos. Sí, por utilizar palabras de este estilo. Y es por eso que en general recomiendo que siempre, dentro de lo posible, pues primero, o sea, hablando de profesores, ¿sí? O sea, en el caso de los profesores, recomiendo que dentro de lo posible, si crean historias o crean contenido o crean vídeos, etcétera, que hablen como decía, de temas
o tramas más complejas desde el punto de vista intelectual, pero que pueden explicarse con palabras sencillas, ¿sí? Que no nos vayamos ni a un extremo ni al otro, como hablaba en el caso de los dibujos, ¿sí? En el caso de los dibujos se va a ambos extremos, ¿no? Es decir, desde el punto de vista del lenguaje en sí, que no intentemos hacerlo más complejo de lo que debe ser, ¿sí? O que intentemos utilizar palabras más sencillas, más comunes, o más explicables con gestos, o más explicables con imágenes, etcétera, para ayudar a la comprensión del mensaje, que al final de cuentas es lo que necesitamos para seguir mejorando, ¿sí? Y al mismo tiempo hablar de conceptos más complejos, sí, que no necesitamos crear historias un poco más infantiles desde ese punto de vista, ¿no? De tramas sencillas de que el protagonista y su padre o su madre o su hermana van al campo a coger setas, no sé, me lo estoy inventando, ¿no? Porque realmente creo que como adultos podemos entrar en el terreno de los conceptos más complejos, de las emociones, como decía, incluso, o de las estrategias en un juego de mesa, ¿sabes? Que realmente van a ayudar a centrar toda nuestra atención en la trama y en el mensaje en sí, que es lo realmente importante, ¿sí? Y finalmente, pues desde el punto de vista del aprendiz, pues lo mismo, pues si estás yendo a clases en las que creáis historias, pues lo puedes comentar con el profesor o profesora, puedes, no sé, ayudar también a la creación de historias más complejas intelectualmente hablando, ¿vale? Y si lo haces por tu propia cuenta, pues buscar vídeos, podcasts, recursos, documentales, la actividad que sea más retadoras desde el punto de vista intelectual, pero que al mismo tiempo sean comprensibles, o sea, que utilicen un lenguaje comprensible, ¿sí? Y nada, pues este es el episodio de hoy. Es un poco diferente, un concepto un poco diferente, ¿sí? Espero haberme explicado bien porque es un poco más difícil de explicar, o es un poco más difícil encontrar las palabras para explicarlo realmente, ¿sí? Pero espero haberme explicado bien porque creo que realmente puede marcar la diferencia, ¿sí? Porque por una parte, si el lenguaje es más complejo de lo que debería, puede que no sea comprensible, que el mensaje no sea comprensible y entonces el proceso no funciona. Y por la otra parte, si los conceptos intelectuales son más sencillos de lo que nos gustaría desde el punto de vista de la motivación, del disfrute, pues, valga la redundancia, pueden hacer que este disfrute, motivación y tal no sean tan grandes, ¿sí? O que no tengamos tantas ganas de llevar a cabo esa actividad, ¿vale? Así que nada, como decía, siempre que podáis, desde el punto de vista de profesor o estudiante, que podáis encontrar recursos, actividades que cumplan con estas dos premisas, yo creo que realmente marcan la diferencia tanto para el éxito del proceso como para el disfrute del mismo. Que bueno, que está relacionado con el éxito del proceso, por supuesto, ¿sí? Y nada, pues espero que os haya gustado este nuevo episodio y como siempre, dejar vuestros comentarios en la sección de comentarios si tenéis cualquier opinión sobre este episodio en concreto, cualquier pregunta, idea relacionada con el aprendizaje de idiomas, ¿sí? Nada, os lo agradezco de antemano. Y nada, que pases un buen día, amigo, amiga, maestro, maestra del aprendizaje de idiomas, y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo, chao.